Si una abeja te pica de repente, no entres en pánico, pero cuidado, porque un pequeño error podría empeorar todo. Primero mira bien la zona donde te picó, y rápido, dale like a este video, porque dicen que así las abejas te dejan en paz. Abeja, la mayoría de las veces, ¿alguna vez te has preguntado por qué algunas escuelas encierran los teléfonos de los estudiantes antes de empezar las clases? Sí, literalmente los bloquean. Al entrar al salón, muchos alumnos tienen que meter su celular dentro de unas bolsas magnéticas especiales, que quedan completamente selladas durante todo el día. Nada de tic, nada de mensajes, nada de revisar notificaciones cada 5 minutos. Solo estudiar 3 cosas de Japón que parecen geniales, pero también un poco inútiles. Y la última dejó a muchos turistas sin palabras. Japonés. Primero, este helado japonés súper raro. Puedes dejarlo horas afuera, y sigue firme como si nunca se fuera a derretir. Incluso con calor, casi no cambia. Segundo, estas gafas japonesas que parecen maquillaje instantáneo. Te las pones y de repente tienes mejillas rosadas, como si acabaras de maquillarte, hasta que te las quitas, y recuerdas que todo era falso. Pero la tercera es la más loca. Solo puedes visitar Japón una vez. ¿Con quién irías? ¿Solo? Sigue viendo. ¿Con mamá? Dale like. ¿Con papá? Deja un corazón. ¿Con tu familia? Hazlo todo. Y por último, un hotel japonés, donde los recepcionistas son robots reales. Ahora imagina bajar al lobby de madrugada, y ver esto mirándote fijamente. Ojos. Si llevas un palillo en la boca, hay un animalito tan curioso, que podría acercarse solo para descubrir que estás comiendo. Se llama tití marmoset, y es uno de los primates más pequeños del mundo. Mono. Lo más gracioso es que cuando sacas el celular para una selfie, muchas veces saltan frente a la cámara, como si también quisieran salir en la foto. Sonrisa abierta con ojos apretados. Y espera a ver esto. Si les das tu mano, suelen subirse enseguida, y abrazar tus dedos con fuerza, pareciendo un pequeño llavero peludo colgando de tu mano. Aunque son diminutos, son súper curiosos, cariñosos. Esta pequeña niña tenía un sueño muy claro. Cuando creciera, quería convertirse en piloto avión. Por eso, cuando llegó el día de sus vacaciones, no quiso vestirse como cualquier niña. Llegó al aeropuerto usando un uniforme de piloto, como si ya estuviera lista para despegar. Y lo más bonito pasó después, cuando el personal del aeropuerto, este barbero estaba afeitando la cabeza de su mamá, porque ella estaba luchando contra el cáncer. Cada mechón que caía al suelo parecía romperle un poco más el corazón. Ella intentaba mantenerse fuerte, pero nadie estaba preparado para lo que pasó después. De repente, su hijo hizo algo inesperado. Giró la máquina, y empezó a afeitarse su propia cabeza, como diciéndole si este chico cometió un error, o eso pensaba al principio. Mientras caminaba, empezó a caer nieve sobre él, y algo le pareció extraño desde el primer momento. No era una nevada normal. Decidió acercarse más, así que sacó su celular y hizo zoom para ver mejor. Este es el hogar final en la tradición musulmana cuando una persona fallece, y aunque para muchos puede parecer sorprendente, todo tiene un significado muy profundo. En lugar de un ataúd lujoso o costoso, el cuerpo es envuelto únicamente en un sencillo sudario blanco. Después, es colocado directamente en la tierra, sin adornos, sin lujo, solo con simplicidad absoluta. Pero lo que más llama la atención es esto: ¿cómo se protege el cuerpo? Un día antes de la carrera, este hombre notó algo extraño. Su caballo no caminaba como siempre. Caballo. Cada paso parecía incómodo, como si algo le doliera. Sin perder tiempo, supo que algo no estaba bien. Rápidamente retiró la herradura para revisar el casco, y ahí descubrió el problema. Había una gran cantidad de tierra y suciedad compactada en el interior, presionando el casco y causando el dolor al caballo. Cuando el chico abrió la puerta, su hermana salió disparada al exterior y se lanzó de lleno a la nieve como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. El perro no se quedó atrás, salió corriendo detrás de ella sin pensarlo, pero la nieve era tan profunda que al principio quedó medio atrapado, luchando con todas sus fuerzas para avanzar. En muchos supermercados está ocurriendo algo muy llamativo con las botellas de Coca-Cola. Los consumidores se están encontrando con un nuevo problema en los estantes. Muchas botellas aparecen sin etiquetas. A primera vista parece un error de fábrica, pero en realidad hay una razón detrás. De cara al mundial, Coca-Cola ha lanzado. Este chico llenó su bañera por completo con globos, todos repletos de orbeez de colores. Luego empezó a explotarlos uno por uno, y al principio nadie entendía por qué lo hacía, pero la escena era tan satisfactoria que era imposible dejar de mirar. Cada globo reventaba con un estallido de color, llenando todo de pequeñas bolitas brillantes, hasta que llegó el globo azul. Al explotarlo, todos quedaron en shock. Una avalancha de orbeez del mismo color salió disparada, como si escondiera algo. Era una pequeña oruga, tan frágil que parecía imposible que pudiera sobrevivir sola. En lugar de ignorarla, decidió cuidarla. La colocó con cuidado dentro de un pequeño recipiente con hojas frescas, para que pudiera estar segura y alimentarse bien. Día tras día, la oruga empezó a crecer lentamente. Pasaba la mayor parte del tiempo comiendo, cambiando poco a poco, como si estuviera preparando algo invisible para el futuro. Hasta que un día ocurrió algo inesperado. Se había encerrado dentro de un capullo. El tiempo pasó en silencio, hasta que finalmente el capullo empezó a moverse. Una mariposa comenzó a salir. Sus alas al principio estaban pequeñas. Dante,
que, conocida por sus increíbles transiciones de maquillaje y sus impresionantes glow-ups virales, ha dejado a todos en shock. Según se ha revelado, estaría enfrentando una dura batalla contra el cáncer de sangre, una noticia que sorprendió completamente a sus seguidores. En un momento especialmente emotivo, apareció con la cabeza rapada, mostrando una imagen completamente diferente a la que el público estaba. Cuando camines por la playa, ten mucho cuidado con lo que pisas, porque debajo de esa arena aparentemente tranquila, podría haber algo que no ves a simple vista. Pero antes de contarte, todos pensaron que esta chica estaba a punto de caer al vacío, colgada aparentemente al borde de un acantilado. Comenzó a gritar pidiendo ayuda. La escena parecía tan real que un hombre corrió de inmediato para rescatarla. Pero en cuanto logró levantarla, todo quedó al descubierto. La peligrosa situación no era más que una ilusión creada por el ángulo de la cámara. Ella nunca estuvo realmente en peligro. Y lo más sorprendente es que casi todos cayeron en el engaño. Si el vidrio de una piscina infinita se rompiera, muchas personas pensarían que todos caerían al vacío de inmediato. Y la verdad es que esa imagen da muchísimo miedo. Desde cierto ángulo, parece que los nadadores están suspendidos a decenas de metros de altura, como si nada pudiera detener una caída mortal. Por eso mucha gente cree que si el cristal se rompe mientras están nadando, caerán directamente hacia abajo. Pero aquí viene lo sorprendente. Las piscinas infinitas están diseñadas de una forma muy difícil. Todos se sorprendieron cuando este profesor destruyó la vasija de barro de su alumno delante de toda la clase. El joven estaba demostrando sus habilidades y parecía que todo iba perfectamente. Pero de repente, el instructor arruinó su trabajo en cuestión de segundos. Lo más increíble fue que el muchacho no se enfadó ni dijo una sola palabra. Mientras todos intentaban entender lo que estaba pasando, la verdad salió a la luz. Aquello no era una humillación, sino una lección. El supuesto alumno era en realidad un maestro experimentado. Y todo formaba parte de una demostración para los estudiantes. El mensaje era simple, pero poderoso. Cuando todo por lo que has trabajado se derrumba de repente. Lo más importante no. Este vídeo se volvió viral por una razón que nadie esperaba. Un hombre se acostó frente a un enorme elefante y fingió estar dormido. Al principio, el animal se acercó con mucha curiosidad y comenzó a tocar suavemente la pierna del hombre con su trompa. Parecía que solo estaba intentando entender lo que ocurría. Pero segundos después sucedió algo increíble. El elefante observó al hombre, se acomodó a su lado y decidió imitarlo. En este restaurante tan extraño puedes pedir una bebida que parece salida de otro planeta. Todo comienza con un vaso congelado a una temperatura extrema de -86 grados. Pero lo más sorprendente ni siquiera es el vaso. Después de añadir la bebida, el empleado saca una rosa real y la sumerge en nitrógeno líquido. En cuestión de segundos, la flor queda completamente congelada. Y entonces ocurre algo increíble. Este pequeño cachorro perdió uno de sus ojos en un terrible accidente cuando tenía apenas un mes de vida. A pesar de seguir siendo cariñoso y juguetón, su dueña notó algo muy triste. Cada vez que intentaba acercarse a otros perros para jugar, muchos se alejaban de él. Verlo solo le rompía el corazón. Entonces decidió hacer algo para ayudar a su mejor amigo. Primero probó colocando un ojo artificial en el lugar donde había perdido el suyo. Pero el resultado no fue el que esperaba. Se veía extraño y el cachorro tampoco parecía sentirse cómodo. Fue entonces cuando tuvo una idea mucho más creativa. Tomó unas pequeñas gafas. Le puso un adorable conjunto y transformó por completo su apariencia. El cambio, esta pareja estaba a punto de casarse y todo parecía transcurrir de manera normal. El oficiante acababa de hacer la gran pregunta al novio cuando, de repente, ocurrió algo inesperado. Justo antes de responder, el novio pidió que esperaran un momento. Todos los invitados se quedaron confundidos. La novia tampoco entendía qué estaba pasando. Pero entonces él llamó a una pequeña niña y le entregó una caja especial. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Mientras la niña se acercaba con estos estudiantes encontraron una forma increíble de dejar su huella en la historia de la escuela. Todo comenzó en cuanto el profesor salió del aula por unos minutos. Aprovechando la oportunidad, uno de los alumnos se subió a una mesa y retiró cuidadosamente una de las placas del techo. Lo que encontraron detrás era el lugar perfecto para esconder un mensaje para el futuro. Entonces toda la clase comenzó a escribir. Algunos dejaron sus nombres. Otros mensajes. ¿Qué pasaría si alguien conectara un río directamente con el océano? Este hombre tenía la misma pregunta y decidió averiguarlo por sí mismo.
armado únicamente con una pala. Comenzó a cavar un pequeño canal desde el río, intentando abrir un camino hasta el mar. Al principio parecía imposible, pero después de horas de trabajo, estaba cada vez más cerca de lograrlo. Finalmente, el último tramo de arena cedió y el río se conectó con el océano. Y fue entonces cuando todo cambió. El agua empezó a moverse con una fuerza inesperada. La corriente se volvió cada vez más rápida y las olas comenzaron a crecer frente a sus ojos. Lo que parecía un simple experimento se transformó en una situación mucho más intensa de lo que había imaginado. El hombre dio varios pasos hacia atrás al ver la velocidad con la que el agua atravesaba el canal. Y apenas, esta pequeña niña tenía un problema muy curioso. Odiaba tanto cortarse el cabello que cada vez que veía unas tijeras, salía corriendo. Pero su pelo había crecido tanto que ya casi no podía ver con claridad porque le cubría gran parte de los ojos. Su papá sabía que necesitaba un corte, pero también sabía que convencerla sería imposible. Entonces se le ocurrió una idea bastante ingeniosa. Esa noche, mientras la niña dormía profundamente, colocó con mucho cuidado una tira durante una de las épocas más aterradoras de la historia. Los médicos utilizaban un método tan extraño que hoy parece imposible de creer. Cuando un paciente sufría una gran inflamación causada por la peste, tomaban una gallina viva y le afeitaban parte de las plumas. Después la presionaban directamente sobre la zona infectada. Creían que el animal podía absorber el veneno y extraer la enfermedad del cuerpo del paciente. Si la gallina moría, pensaban que había absorbido demasiada infección. Entonces traían otra, y luego otra. Mira con atención a esta chica, porque lo que hace parece mucho más difícil de lo que parece. Todo comienza con 4 aros alrededor de sus piernas. Primero hace girar uno con el pie y lo lleva lentamente hasta sus manos. Después repite el mismo movimiento con un segundo aro. Y luego con un tercero. Pero lo más impresionante ocurre cuando pone en movimiento el cuarto. En apenas unos segundos, los 4 aros están girando al mismo tiempo alrededor de diferentes partes de su cuerpo. La coordinación y el control que demuestra son realmente increíbles. No es extraño que tantas personas se queden viendo hasta el final. ¿Tú crees que serías capaz de hacer algo así? Este vídeo se volvió viral por una razón muy especial. Cuando esta joven vio a un pequeño ternero atrapado debajo de una cerca de alambre, supo que tenía que ayudarlo. Al principio intentó liberarlo con sus propias manos, pero el animal estaba demasiado atascado. Mientras tanto, la madre del ternero observaba todo desde muy cerca, sin apartar la vista ni un segundo. La situación parecía más difícil de lo que imaginaba, pero la chica no se rindió. Reuniendo todas sus fuerzas, todos pensaron que este atleta estaba a punto de ganar la carrera. Faltaban solo unos metros para la meta y la victoria parecía estar al alcance de sus manos. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El corredor que iba en primer lugar y había liderado toda la competición cometió un error justo al final. Confundió el recorrido. Tomó la dirección equivocada y terminó chocando contra las barreras. En ese instante, el segundo competidor tenía el camino libre para quedarse con el primer puesto. Cualquiera habría aprovechado la oportunidad. Este niño estaba aterrorizado de mostrarle a su mamá la nota que había sacado en el examen. Estaba convencido de que lo regañaría en cuanto viera el resultado. Con nervios, le entregó la hoja y esperó lo peor. Cuando su madre la tomó, estuvo a punto de enfadarse. Pero entonces recordó algo de su propia infancia. Recordó cómo se sentía cuando recibía malas calificaciones y cómo reaccionaban con ella. Ese recuerdo cambió todo. En lugar de gritarle, lo abrazó y le dijo que lo ayudaría. Este niño llevaba mucho tiempo intentando atrapar una mariposa, pero ninguna se dejaba alcanzar. Corrió de un lado a otro una y otra vez, sin éxito. Cuando por fin logró atrapar una, pensó que no tenía nada de especial. De hecho, parecía una mariposa común y corriente. Por eso se sintió un poco decepcionado. Pero lo que no sabía era que estaba sosteniendo algo que podía cambiar su vida para siempre. Este pudo haber sido el día más aterrador en la vida de esta pareja de ancianos. Cuando llegaron a su parada, el esposo bajó del autobús pensando que su mujer venía detrás de él. Pero ella nunca se levantó. Debido al Alzheimer, se quedó sentada y el autobús se alejó con ella a bordo. Al darse cuenta de que había desaparecido, el hombre entró en pánico y comenzó a buscarla por todas partes. Mientras tanto, la mujer bajó en una parada desconocida, sin saber dónde estaba ni cómo volver a casa. Las horas pasaron y la preocupación crecía cada vez más.
Por suerte, el esposo había tomado una precaución muy importante. Tiempo atrás había guardado una foto suya y la dirección de su casa en el teléfono de ella. Cuando la policía la encontró, le mostraron la imagen. Y aunque no recordaba su hogar, sí recordó a la persona que más amaba. Mira esto con atención porque la mayoría de las personas no se da cuenta. ¿Crees que todos los bebés que aparecen en las películas son reales? La respuesta podría sorprenderte. En muchas producciones, los directores utilizan muñecos hiperrealistas que parecen bebés de verdad. Y lo más increíble es el nivel de detalle. Los artistas pueden pasar semanas trabajando en una sola pieza. Pintan la piel capa por capa. Añaden pequeñas venas, pestañas individuales e incluso detalles casi invisibles a simple vista. Todo está diseñado para engañar a tu cerebro y hacerte creer que estás viendo a un bebé real. Pero espera a ver el resultado final. Porque cuando la transformación es, la mayoría de las personas cree que cortar un árbol es tan simple como hacer un corte recto y esperar a que caiga. Pero ese método puede ser mucho más peligroso de lo que parece. Un pequeño error puede hacer que el árbol caiga en una dirección inesperada y provocar un accidente grave. Por eso, en algunos lugares utilizan una técnica mucho más precisa. En lugar de realizar un solo corte, hacen varias incisiones estratégicas en diferentes partes. Cuando llegó el invierno, esta madre y su hijo decidieron hacer algo que dejó a todos sin palabras. Querían darse un baño en agua tan fría que la superficie estaba cubierta por una gruesa capa de hielo. El hijo no lo dudó ni un segundo. Corrió hacia el agujero en el hielo y se lanzó al agua como si nada. Pero para su madre la situación fue muy diferente. Antes de entrar, tuvo que romper el hielo y prepararse mentalmente para soportar el frío extremo. En cuanto tocó el agua, su cuerpo reaccionó de inmediato. Los espectadores observaban atentos, preguntándose cuánto tiempo podría resistir. Cada segundo parecía una eternidad. Y cuando finalmente salió del agua, ocurrió algo que sorprendió a todos. Mira esto porque la confusión de esta chica hizo reír a millones de personas. Cuando llegó al dentista, le entregaron una pequeña pieza de plástico para preparar el examen. Parecía una tarea muy sencilla. Pero ella no entendió lo que tenía que hacer. Primero intentó colocarla en su boca y pensó que debía morderla. El dentista le indicó que no. Entonces creyó que tenía que apoyar la nariz. Tampoco era correcto. Unos segundos después probó colocando la barbilla. Y otra vez se equivocó. Cada intento era más gracioso que el anterior. Mientras el dentista intentaba, esta cuerda controla una enorme campana de iglesia. Pero este hombre estaba a punto de aprender una lección que jamás olvidaría. Después de ver a una señora mayor tirar de la cuerda con total facilidad, pensó que hacerlo sería muy sencillo. Con toda confianza, se acercó y siguió las instrucciones. Le dijeron que sujetara la cuerda con ambas manos y que se preparara. Parecía algo completamente normal. Pero en cuanto la campana comenzó a moverse, todo cambió. La fuerza de la cuerda era mucho mayor de lo que imaginaba. En cuestión de segundos, salió disparado hacia arriba delante de todo. A los 88 años, este hombre finalmente subió a un escenario de graduación para recibir el reconocimiento que había esperado durante toda una vida. Cuando era joven, terminó sus estudios y obtuvo 2 títulos universitarios. Pero justo antes de la ceremonia, fue enviado al servicio militar y nunca pudo graduarse junto a sus compañeros. Pasaron 67 años hasta que su esposa decidió cumplir ese sueño pendiente. Se comunicó con la universidad y pidió que le permitieran caminar junto a la promoción de ese año. Y cuando finalmente cruzó el escenario, ocurrió algo inolvidable. Todo el público comenzó a aplaudir. ¿Por qué un campeón mundial de skate pasaría meses enteros aprendiendo a caerse? Porque sabía que, antes de lograr algo extraordinario, tenía que aprender a sobrevivir a los errores. Antes de enfrentarse a una aterradora mega rampa de 70 metros, Sandro Díaz sufrió miles de caídas durante sus entrenamientos. Cada golpe le enseñaba algo nuevo, y cada caída lo acercaba un poco más a su objetivo. Finalmente llegó el día decisivo. Frente a una rampa que parecía imposible, se lanzó a toda velocidad. Descendió como una flecha, alcanzando una velocidad impresionante donde un solo error podía Estos hombres quedaron completamente sorprendidos al encontrar una huella gigantesca en la arena. Era tan extraña y tan grande que nadie podía entender que la había dejado allí. Algunos pensaron que pertenecía a una criatura desconocida. Otros comenzaron a bromear diciendo que quizá era Pie Grande o incluso un monstruo salido de una película. Cuanto más observaban la huella,
más misteriosa parecía. La curiosidad pudo. Nunca sostengas la cabeza de un recién nacido sin el cuidado adecuado. Aunque muchos creen que la cabeza de un bebé es tan resistente como la de un adulto, la realidad es muy diferente. Durante los primeros meses de vida, los huesos del cráneo todavía no están completamente unidos. Por eso existe una zona blanda conocida como la fontanela. Y aunque pueda parecer preocupante, esta parte cumple una función muy importante. Gracias a ella, la cabeza del bebé puede adaptarse durante el nacimiento y desarrollarse correctamente mientras crece. Sin embargo, también es una de las áreas más. Esta joven estaba visitando la tumba de su abuelo cuando ocurrió algo que jamás olvidará. Mientras permanecía allí, comenzó a hablarle como si todavía pudiera escucharla. Le contó cómo iba su vida. Recordó momentos especiales y le dijo cuánto seguía extrañándolo. También le habló de su amor por los animales, una pasión que ambos compartían. Incluso le contó que dedicaba parte de su tiempo a ayudar en un centro de rescate de fauna silvestre. Entonces sucedió algo inesperado. Al levantar la vista, este vídeo se hizo viral por la increíble reacción de un caballo que dejó a todos sorprendidos. Una mujer decidió realizar una pequeña prueba delante del animal. Fingió tener dificultades para moverse y caminó apoyándose en un bastón mientras el caballo la observaba atentamente. Parecía que simplemente estaba mirando. Pero segundos después ocurrió algo inesperado. La mujer dejó caer el bastón al suelo justo frente a él. Por un momento, nadie sabía cómo reaccionaría el caballo. Entonces hizo algo. Esta joven se sentó en su rincón favorito con un cuaderno y un lápiz. Pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de crear. Mientras observaba a las personas pasar por la calle, comenzó a dibujar todo lo que llamaba su atención. Primero apareció una anciana caminando tranquilamente, y ella la plasmó en el papel. Poco después pasó un hombre cargando varias bolsas, y también encontró su lugar en el dibujo. Luego vio a una chica paseando a su perro y decidió añadir esa escena. Lo más increíble es que cada persona parecía formar parte de una historia diferente. Pero poco a poco, después de graduarse, una joven llamó a sus padres y les dijo que volvería a casa. Pero había algo más. Les contó que su compañera de cuarto estaba embarazada. No tenía familia y necesitaba un lugar donde vivir. Entonces les pidió que la recibieran como si fuera una hermana. Tras unos segundos de silencio, su padre se negó. Dijo que no quería problemas en casa. Sin embargo, pasaron los días y su hija nunca regresó. Preocupados, comenzaron a buscarla. Cuando por fin la encontraron viviendo con una anciana en otra parte de la ciudad, corrieron a verla. Pero al abrirse la puerta, se quedaron sin palabras. Su hija estaba embarazada de 6 meses. Con lágrimas en los perros actuando como humanos, y este video es demasiado adorable para ignorarlo. En el puesto número 3, este perrito está completamente convencido de que es uno de los niños de la casa. Se comporta como si fuera parte del grupo sin ninguna duda. En el número 2, simplemente lo clava, copia cada movimiento de ella a la perfección, como si lo hubiera practicado durante mucho tiempo. Ja ja ja, es imposible no reír. Pero antes del número 1, si este cachorro te parece adorable, deja un like y suscríbete ahora mismo. Cosas de Japón que deberían existir en todos los países, y cuando las veas, vas a entender por qué sorprenden tanto. Primero, los baños públicos. Muchos tienen un sistema súper inteligente, el jabón sale automático, el agua es templada para lavarte las manos y luego hay secador integrado. Todo en un solo lugar, limpio y muy futurista. Segundo, en verano, algunos usan mini ventiladores solares. En cuanto les da el sol, empiezan a funcionar solos y el aire fresco ayuda muchísimo contra el calor. Y el tercero, antes de verlo, si quieres ir a Japón solo comenta, con tu mamá deja like, con tu papá suscríbete y con toda tu familia haz los 3. En Japón también existe una pared de donaciones donde las monedas van formando poco a poco la figura de un animal. Una idea simple, pero increíblemente creativa y visual. 3 reglas extrañas sobre ser mujer en Japón. Algunas de ellas te van a sorprender más de lo que imaginas. Primero, en algunas escuelas japonesas, en el pasado se llegó a prohibir a las chicas llevar coleta porque algunos profesores decían que podía distraer a los chicos. Incluso había normas estrictas sobre el largo del pelo y el color de los calcetines. Segundo, en ciertos trabajos, todavía existe la expectativa de que las mujeres usen tacones todos los días, incluso en jornadas largas donde deben estar de pie durante horas sin descanso. Una regla que ha generado bastante debate. Y la tercera es probablemente la más impactante. Antes de verla, ¿qué te haría realmente feliz? No sigas desplazando. Algo inesperado fue captado por una cámara. Durante años, una abuela y su esposo tenían una rutina sencilla pero muy especial. Cada día salían a la puerta de su casa para saludar y despedirse de los estudiantes de secundaria que pasaban camino a la
la escuela. Lo que empezó como un gesto pequeño se convirtió en una tradición preciosa. Con el tiempo, los chicos empezaron a esperarlo cada mañana e incluso algunos cambiaban su ruta solo para poder devolverles el saludo. Pero un día todo cambió. El esposo de la abuela falleció, dejando un vacío enorme. Aún así, ella siguió apareciendo en el mismo lugar, día tras día, manteniendo. Los hijos de este hombre estaban jugando afuera cuando, de repente, apareció un pequeño ciervo en el jardín. Y lo más sorprendente es que no salió corriendo. Al contrario, empezó a jugar con ellos como si fuera uno más, saltando en los charcos, corriendo en círculos y disfrutando del momento como si no existiera ningún. Este perro hizo algo increíble cuando un peligroso secuestrador entró en la casa. Apenas el hombre vio al perro, levantó el arma y disparó, pero falló por muy poco. Entonces el perro hizo algo inesperado. Se quedó tirado en el suelo, completamente inmóvil, como si ya no fuera una amenaza. El secuestrador creyó que ya estaba a salvo, y caminó directo hacia la pequeña niña, pero justo cuando intentó acercarse, todo cambió en un segundo. El perro se levantó de golpe, y mordió con fuerza la mano que sostenía el arma. El hombre entró en pánico. Esta pequeña niña fue a visitar la tumba de su madre. Cuando una mariposa se posó suavemente sobre el hombro de su abuela, la niña se quedó congelada, porque antes de morir, su madre le había prometido algo que jamás olvidaría. Siempre voy a protegerte. Unos segundos después, la mariposa voló lentamente hacia ella, y tocó suavemente su frente, como si fuera un beso de su mamá desde otro mundo. Se quedó a su lado unos instantes, y luego voló hacia la tumba, desapareciendo entre las flores. Pasaron los años. El día de su boda. Tres cosas de Japón que parecen geniales, pero también un poco inútiles. Cara de sonrojo. La primera, Japón tiene una enorme bañera termal al aire libre, y aunque parece súper relajante, hay un problema. Está completamente abierta por arriba, así que cualquier cosa volando podría terminar cayendo dentro. La segunda es bastante curiosa. Japón creó limpiadores magnéticos para ventanas altas. Una parte va afuera del vidrio, otra adentro, y ambas se mueven juntas para limpiar los dos lados al mismo tiempo. Pero la tercera es la más extraña. ¿Cuánto quieres que viva tu mamá? Ignora igual a 100 años. Deja un like igual a 1000 años. Suscríbete y comenta un corazón rojo igual a para siempre. Y por último, Japón cree. Este video se volvió viral por una razón muy especial. Todo empezó cuando este perro vio a un niño acercándose desde lejos. Al principio parecía una escena normal, pero lo realmente increíble pasó segundos después. El perro no de este pequeño hurón hizo algo tan tierno que dejó a todos sorprendidos. Corazón rojo. Todo empezó cuando no dejaba de llorar, mientras llevaba a su bebé en la boca. Pero lo más increíble pasó después, cuando su dueña extendió la mano. El hurón colocó cuidadosamente al bebé sobre su palma, como si estuviera pidiéndole ayuda. Al revisarlo, la dueña descubrió que el bebé estaba perfectamente bien, y pensó que el hurón solo quería que lo cuidara un momento. Pero poco después el hurón se quedó dormido. Cuando ella intentó limpiar el nido, el pequeño corrió de inmediato, y abrazó su mano para detenerla llorando a gritos. Solo volvió a dormir, después de que ella lo acarició y lo llevó de nuevo al nido. Desde entonces la dueña entendió algo. El hurón estaba demasiado apegado a ella. Corazón rojo. Un día incluso empezó a esconder juguetes de unos niños debajo de un... ¿Soy el único que piensa que este pájaro podría ser la mascota perdida de Michael Jackson? Cara de sonrojo. ¿Por qué en serio? ¿Por qué este pequeñín ya se sabe los pasos de baile de MJ mejor que muchas personas? Míralo bien. La actitud, los movimientos, el estilo. Bro literalmente parece estar dando un concierto llorando de la risa. Solo le falta el son. Esta estricta escuela de baile tenía una prueba muy difícil. Pasar por un espacio de solo 10 centímetros. Cara de sonrojo. Uno por uno, todos los estudiantes lo lograron. Pero cuando llegó el turno de una chica, quedó atrapada, y fue eliminada al instante. La niña salió llorando del salón, pensando que su sueño había terminado. Pero sus hermanos aparecieron enseguida. Corazón rojo. En lugar de regañarla, hicieron bailes tontos solo para hacerla sonreír llorando a gritos. Todos los días la acompañaban a practicar, y por las noches le preparaban comida caliente, para que nunca se rindiera. Con el tiempo, la chica mejoró muchísimo, y ¿Por qué todos dicen que este hombre tiene el mejor trabajo del mundo? Cara de sonrojo. Porque durante los partidos de fútbol, su única misión es volver loco a todo el estadio. Suena fácil, ¿verdad? Pero en realidad es mucho más difícil de lo que parece. Solo tiene unos segundos, unas pocas palabras, y la presión de encender a miles de aficionados al mismo tiempo fuego. Si falla, el estadio se queda frío, pero espera a ver lo que pasa. En el segundo que toma el micrófono. Cara de sonrojo. La energía cambia por completo. La multitud empieza a gritar, y todo el estadio explota de emoción. Pero antes dime, ¿quién es tu GOAT? ¿Ronaldo? Deja un like y sígueme. Corazón rojo. ¿Messi? Comparte este video. Pelota de fútbol. Este bebé vio a su abuela en una tienda, y lo que hizo después derritió millones de corazones. Corazón rojo. Apenas la reconoció desde lejos. Salió corriendo directo hacia ella, y en el momento en que la abuela lo vio, su rostro cambió por completo llorando a gritos. Sin pensarlo dos veces, abrió los brazos y lo abrazó fuerte, como si el mundo entero desapareciera por un instante. Los dos estaban llenos de felicidad, de ese amor puro que nunca necesita explicaciones. Corazón rojo. Esta es la razón por la que mascar chicle con brackets puede convertirse
convertirse en un gran error cara de sonrojo, porque el chicle es suave y elástico, así que la mayoría de personas piensa que no puede causar ningún problema, pero aquí es donde todo se pone raro, aunque parezca inofensivo, muchas veces termina atrapado entre los brackets, y no por la razón que imaginas cara de miedo. La mayoría, el papá de esta bebé normalmente ya está trabajando cuando ella se despierta, así que cada mañana solo puede esperar a verlo más tarde llorando a gritos. Pero ese día pasó algo diferente corazón rojo, su papá decidió tomarse el día libre y quedarse en casa. ¿Por qué en Finlandia muchos padres dejan a sus bebés dormir afuera, incluso en la nieve? Cara de sonrojo. Sí, mientras ellos se quedan calentitos dentro de casa, tomando café junto a la ventana bebida caliente, el bebé permanece afuera, durmiendo tranquilamente en su carrito, incluso cuando la temperatura baja hasta menos 10 grados centígrados cara de miedo. Y aunque parezca algo peligroso, para muchos padres finlandeses es completamente normal. Pero la razón de este hombre llamado John iba todos los días al mismo restaurante para desayunar corazón rojo, sin importar el clima o cómo estuviera el día. Cada mañana pedía exactamente lo mismo. Pasaron los años, y el personal ya conocía su orden de memoria llorando a gritos. Pero un día decidieron hacer algo que jamás olvidaría. Esta chica abrió la puerta de su casa, y encontró un leopardo sentado justo en el porche cara de sonrojo. Cualquiera habría salido corriendo, pero ella hizo algo inesperado. Le dejó un plato con leche corazón rojo, y lo más sorprendente fue que el leopardo no estaba solo cara de miedo, también había traído a un amigo. Cuando empezaron a beber tranquilos, la chica intentó acercarse un poco más, pero el leopardo suavemente la apartó, como diciendo, todavía no llorando a gritos. Unas semanas después, los dos regresaron otra vez corazón rojo. Esta vez ella les dio comida con la mano. El tigre blanco se acercó primero, y poco después el leopardo también. Este hombre no puede caminar, sus dos piernas están completamente paralizadas llorando, pero cada día tiene que enfrentarse a un problema enorme, bajar al primer piso de su casa, algo que para muchos parece sencillo. Para él es un verdadero desafío cara resignada. Como no tiene suficiente dinero para comprar un elevador de escaleras, tuvo que... Este cangrejo ermitaño no llevaba una concha, estaba viviendo dentro de basura humana llorando, cuando un hombre lo encontró en la playa, apenas podía moverse, arrastrando una pesada tapa de plástico llorando a gritos. Pero la razón era aún más triste. Muchos turistas se llevan conchas marinas como recuerdo, sin saber qué eran los hogares de estos pequeños animales cara resignada. Sin conchas, muchos no tienen otra opción, más que vivir dentro de plástico y basura. Cuando el hombre descubrió la verdad, comenzó a recoger conchas naturales, y las dejaba junto a los cangrejos corazón rojo, y entonces pasó algo hermoso cara de sonrojo. Uno por uno, empezaron a abandonar la basura, para mudarse a un verdadero hogar, porque algo que tiramos o tomamos sin pensar, puede cambiar la vida de otro ser vivo cara resignada. Si crees que este hombre es un héroe, deja un like corazón rojo. Este panda tenía el plan de escape más inteligente llorando a gritos cara de oso panda. Apenas el cuidador se fue, vio una pequeña ventana de comida, y decidió que esa era su única salida cara de sonrojo. Al principio metió la cabeza sin problema, pero a mitad del camino quedó completamente atascado llorando a gritos, aunque en vez de rendirse, empezó a moverse y patear con todas sus fuerzas, hasta que de repente, ¡pum!, logró salir al otro lado llorando de la risa. Pero la victoria duró muy poco, el cuidador lo atrapó enseguida. Estos pequeños estudiantes inventaron un juego muy divertido el día de su graduación llorando a gritos corazón rojo. Todos se sentaron en círculo, y usaron sus teléfonos para hacer algo especial cara de sonrojo. Cambiaron los fondos de pantalla, para mostrar la mitad de sus rostros, y juntos parecían una sola foto entre amigos. Pero luego hicieron un reto, el teléfono que permaneciera encendido más tiempo decidiría a qué casa irían todos después de clase. Sonrisa confiada. Al principio todos estaban relajados, pero cuando las pantallas empezaron a apagarse una por una cara de sonrojo, los nervios comenzaron llorando a gritos. Antes de ver al ganador, corazón rojo, ¿cuántos años quieres que viva tu mamá? Ignora igual a 100 años. Deja un like igual a 500 años. Comenta un corazón rojo igual a 1000 años. Esta máscara es mucho más peligrosa de lo que imaginas cara de sonrojo, porque puede hacer que una persona parezca a alguien completamente diferente, y da más miedo de lo que parece cara de miedo. Si tienes cara, deja un like llorando a gritos corazón rojo. A simple vista, muchas personas ni siquiera notarían la diferencia. Esta ballena parecía entender las emociones humanas cara de sonrojo corazón rojo. Cuando el cuidador le dio un pez, ella movió la cabeza como diciendo, quiero más llorando a gritos. Ni 2 peces fueron suficientes, solo quedó feliz cuando le dieron toda la caja llorando de la risa. Después empezó a cantar y bailar de felicidad corazón rojo, pero de repente, se quedó completamente inmóvil cara de miedo. El cuidador entró en pánico, hasta que la ballena sacó la lengua. Solo estaba haciendo una broma llorando a gritos llorando de la risa. Para disculparse, le dio un beso en la mejilla corazón rojo. Tiempo después, una chica visitó el acuario, y la ballena jugó feliz con ella. El cuidador terminó enamorándose de la chica, y juntos comenzaron a cuidar a la ballena corazón rojo. Muchos creen que todo fue el plan de la ballena, para que su cuidador... Algunas criaturas beben tanta sangre, que sus cuerpos terminan hinchándose de una forma aterradora cara de miedo.
miedo. Y lo más creepy es que las más pequeñas suelen ser las peores. Cara de sonrojo. Número 3. El mosquito. Estos pequeños insectos viven de sangre, pero si beben demasiado de una sola vez, su cuerpo puede hincharse tanto que incluso podría explotar. Cara de miedo. Número 2. La sanguijuela. Cara de confusión. Mientras más sangre bebe, más grande y perturbadora se vuelve. Cara de sonrojo. Pero antes dime, ¿quién es tu protector? Corazón rojo. Si es Jesús, deja un like. Persona con palmas de mano unidas. Comenta un corazón rojo para mostrarlo. Y ahora la más aterradora. Cara de miedo. Número 1. La garrapata araña. Empieza siendo tan pequeña que casi ni la notas, pero después de alimentarse, puede hinchar. Sujeta fuerte la sandía. Max, voy a partirla por la mitad. Cara de sonrojo sandía. Max la sostuvo con todas sus fuerzas, sin moverse ni un segundo, llorando a gritos. Muy bien, ella quería darle a su abuelo algo especial, algo que pudiera abrazar con el corazón para siempre. Corazón rojo, especialmente después de perder al amor de su vida llorando, así que para su cumpleaños, decidió hacerle un regalo hecho desde el alma. Primero unió sus huellas dactilares dentro de un corazón rojo para recordarle que el amor verdadero nunca desaparece. Después dibujó raíces debajo, como símbolo de un vínculo fuerte, que jamás se rompería. Pero todavía faltaba algo más. Tomó una vieja foto de sus abuelos juntos, la colocó sobre la obra, y empezó a seguir lentamente cada detalle llorando a gritos. Pero antes dime algo, si amas más tu teléfono que a tu papá, puedes saltar este video. Cara de sonrojo. Pero si amas más a tu papá, deja un like. Corazón rojo. Comenta un corazón. ¿Y alguna vez notaste que la comida sabe rarísima justo después de cepillarte los dientes? Cara de sonrojo. Como si de repente todo supiera extraño. El jugo sabe horrible, llorando a gritos. La comida pierde sabor. Y hasta el agua parece diferente. Cara de miedo. La mayoría cree que es solo por el sabor a menta mezclado con la comida, pero la verdadera razón es mucho más loca. Cara de sonrojo. Antes de explicarlo, si quieres proteger a tu mamá, corazón rojo, deja un like, suscríbete y comparte este video para desearle siempre seguridad. Ahora sí, aquí está la verdad. Cara de miedo. La pasta de... ¿Qué pasaría si usaras tus propios huesos para escribir tu nombre? Cara de sonrojo. Aunque suene imposible, un solo hueso de tu dedo podría escribir tu nombre hasta 40 veces. Cara de miedo. Pero espera, ¿eso significa que tus huesos realmente podrían funcionar como una tiza? Cara de sonrojo. Te lo explico, pero antes, llorando a gritos. Si no quieres terminar así, calavera, deja un like. Corazón. ¿Qué haces cuando el profesor está hablando de algo súper triste, pero de repente te entran unas ganas terribles de reír? Llorando a gritos. Cara de sonrojo. Y lo peor es que sabes perfectamente que no deberías reírte, calavera. El primer error que casi todos cometen es mirar a su amigo llorando a gritos. Grave error, porque en cuanto hacen contacto visual, todo se vuelve 10 veces más gracioso, llorando de la risa. Entonces algunos intentan mirar desde un helicóptero. Ella miró hacia abajo y vio algo increíble, un bosque con una forma perfecta de diamante. Emocionada, le pidió a su esposo que algún día transformara su tierra en la figura de su animal favorito, algo que siempre había soñado ver hecho realidad. Él le prometió que lo haría, pero solo cuando sus hijos fueran lo suficientemente mayores para ayudar. Sin embargo, la vida cambió de forma repentina. Pocos meses después, su corazón dejó de latir. Tenía solo 28 años. El sueño quedó en silencio, pero no se olvidó. El esposo, junto con... Si algún día te secuestran, no empieces a gritar ni a pelear de inmediato. La mayoría entra en pánico e intenta escapar enseguida, pero así es como terminan heridos. Entonces, ¿qué deberías hacer? Te lo voy a decir, pero primero, si quieres mantenerte a salvo, dale like, suscríbete y comparte este video. Mantén la calma y observa todo. Memoriza que si alguna vez ves una cucaracha dentro de tu casa, no uses veneno de inmediato, porque esto podría empeorar el problema. La mayoría cree que el insecticida las mata al instante, pero la verdad da un poco de miedo. Algunas cucarachas sobreviven a los químicos, y otras personas incluso las aspiran con la aspiradora, sin saber que pueden seguir vivas dentro de la bolsa durante muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Te lo voy a contar. Pero primero, si no quieres que si alguna vez ves a un hombre flotando en el aire, sosteniéndose solo con un bastón, no pienses que es magia real. La mayoría cree que tiene algún poder sobrenatural o un equilibrio imposible, pero el cuerpo humano no puede flotar así por sí solo. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Te lo voy a contar. Pero primero, si no quieres caer en trucos como este, dale like, suscríbete y comparte este video. El secreto está escondido. Normalmente hay una estructura metálica conectada desde el suelo hasta el bastón y oculta bajo la ropa. Ese soporte aguanta todo el peso del cuerpo, haciendo que parezca que la persona está flotando en el aire. Esta es la razón por la que nunca deberías darle comida humana a tu gato, porque cuando esta gatita probó sandía por primera vez, la rechazó por completo. Parecía pensar, ¿qué es esta cosa rara? Pero en el momento en que probó la parte roja y jugosa, todo cambió. Sus ojos se iluminaron al instante, como si hubiera descubierto el mejor sabor del mundo, y desde ese día, se convirtió en una pequeña ladrona de comida. Siempre aparecía justo a tiempo, para robar un bocado del plato de su dueño. Él incluso intentó esconderse bajo una manta, solo para comer tranquilo. Estos países comen cantidades completamente locas de comida, pero espera a ver cuál casi no la prueba. El país
país que más queso consume en el mundo es Dinamarca, pero uno de los países donde menos queso se consume es Indonesia. Ahora escucha esto. El país que más helado come en el mundo es Estados Unidos, pero uno de los que menos consume helado es Pakistán. Y esto se pone todavía más raro. El país que más consume crema de avellanas tipo Nutella es Estados Unidos, pero sorprendentemente, ¿por qué no deberías bajar el precio? Si tu casa de 1 millón no se vende, la mayoría cree que bajar el precio es la única forma de encontrar comprador, pero eso a veces puede hacerla aún más difícil de vender. Entonces, ¿qué deberías hacer en lugar de eso? Te lo voy a contar. Pero primero, si no quieres perder una fortuna, dale like, suscríbete y comparte este video. Imagina esto. En vez de buscar un solo comprador millonario, conviertes la casa en un premio de rifa de $1. Las personas participan pagando una pequeña cantidad y de repente ya no dependes de un solo. Estos niños acababan de perder a su abuela y desde ese día ya casi no sonreían. Su padre lo notó enseguida. Verlos tristes todos los días le estaba rompiendo el corazón, así que decidió hacer algo inesperado, solo para volver a verlos felices otra vez. Cada noche este hombre intentaba dormir, pero siempre pasaba lo mismo. Su esposa y su bebé terminaban ocupando toda la cama, y él quedaba al borde, sin espacio para moverse. Como los tres tenían que compartir la misma cama, decidió encontrar una solución. Compró una pequeña cuna de madera, y la colocó justo al lado de la cama. La decoró con un colchón cómodo, sábanas suaves, y los juguetes favoritos del bebé. El plan era simple, hacer que el bebé durmiera allí, pero cuando llegó la hora de dormir, el bebé empezó a llorar, y se negó a quedarse solo. Nadie esperaba lo que pasó después. Pero primero, dime esto, ¿a quién? Mira, este hombre cometió un error que parecía enorme. Tenía que pintar todo un estadio, y después de horas de trabajo, ya casi lo había terminado. Solo quedaba un pequeño espacio en el centro. Un nuevo trabajador lo miraba con duda, y pensó algo claro. Si entra ahí a pintar, no va a poder salir. Pero este hombre no era un principiante, era un profesional, y decidió demostrarle cómo se hace. Cuando solo quedó la última sección, esta pequeña niña, lamentablemente tuvo que someterse a una amputación de pierna debido al cáncer. Pero solo unas horas después de la cirugía, el hospital hizo algo increíble para ella. Organizaron una forma divertida de que pudiera pintar y expresarse. Y en lugar de estar triste, ella sonreía. Imagina que ya vas tarde para la escuela, y solo tienes tiempo para una ducha rápida. Entras al baño en modo emergencia, agua corriendo, sin tiempo que perder. Y ahora viene la decisión más importante. ¿Qué champú eliges? Champú con brillo glitter, que deja tu cabello Nunca lleves a tu gato a la escuela, porque en el número 3, cuando vio el cursor en la pantalla, se quedó completamente concentrado, como si entendiera todo. En el número 2, este pequeño incluso pidió un bolígrafo antes de que empezara la clase. Nadie sabía si reír o sorprenderse. Dale like y suscríbete si este gatito te parece adorable. Deja un corazón si amas a los gatos. Y en el número 1, se convirtió instantáneamente en el alumno favorito de toda la clase. Si ves algo como esto en la playa, no lo toques bajo ninguna circunstancia. Antes de explicarte por qué, si crees que este gatito es adorable, dale like al video y suscríbete al canal. Y si no lo haces, significa nunca cometas el error de instalar estas camas de agua en tu casa, porque podrías arrepentirte completamente, buscando comodidad, sin darte cuenta del riesgo. Estas camas de agua no tienen resortes ni estructura metálica, no hay nada dentro excepto agua. Por eso se sienten extremadamente suaves y cómodas, como si estuvieras flotando. Pero lo peligroso viene después, porque bajo el peso del cuerpo, si tu mano queda atrapada bajo una máquina cortadora de papel, ¿qué podría pasar realmente? Estas máquinas son tan potentes que pueden cortar varios libros al mismo tiempo sin esfuerzo, pero no todas funcionan igual. Los modelos más modernos están equipados con sensores automáticos que detienen la cuchilla inmediatamente si detectan una mano cerca. Sin embargo, las versiones antiguas, las que todavía... Esta chica había sido víctima de burlas durante años, porque nunca podía permitirse ropa bonita, pero todo cambió cuando la invitaron a una boda. En lugar de rendirse, decidió hacer algo completamente inesperado. Creó su propio vestido, usando solo globos. Y no era un vestido cualquiera, tenía enormes plumas de globos, que la hacían parecer una verdadera hada. Pero ella no se detuvo ahí. Más tarde diseñó otra versión, mucho más elegante, incluso lo suficientemente estilosa. Esta mamá agotada, se quedó dormida por un momento, y no se dio cuenta de que el biberón de su bebé había caído al suelo. Una pareja que pasaba por ahí lo notó de inmediato. La mujer le susurró algo a su novio, y de repente sacó una cinta métrica, y empezó a medir al bebé con cuidado. Después de hablar en voz baja, se fueron rápidamente, pero lo que pasó después, nadie lo esperaba. Te lo cuento en un segundo. Primero, si tu mamá haría todo por ti sin pensarlo, dale like y suscríbete. Y si la amas con todo tu corazón, deja un corazón en los comentarios. Y comparte este video con alguien que quieras mucho. Minutos después, la pareja regresó. Esta estilista cometió un gran error. Durante lo que debía ser una cita de cabello completamente normal, solo tenía que oscurecer unos pocos mechones delanteros. Pero de repente,
repente, una gota de tinte negro cayó accidentalmente sobre el cabello de la clienta. Intentó limpiarlo rápidamente, pero solo logró extenderlo más, empeorando el desastre en segundos. En ese momento parecía que el cabello estaba completamente arruinado, y nadie sabía cómo arreglarlo. Todos pensaron que no había solución, hasta que la estilista hizo algo. La mujer que se convirtió en leyenda, pintando desde una cama. En 1925, México, una joven artista sufrió un terrible accidente de autobús que cambió su vida para siempre. Un tubo metálico atravesó su cuerpo, dejando su columna y pelvis gravemente dañadas. El dolor era tan fuerte que pasó meses sin poder levantarse de la cama. Los médicos pensaban que su futuro estaba destruido, pero ella decidió no rendirse. Antes de seguir, si tu mamá significa todo para ti, deja un like, suscríbete y comparte este vídeo corazón rojo. Y si la amas muchísimo, escribe, te amo mamá en los comentarios. Mientras estaba inmovilizada, su madre le 3 cosas de Japón que parecen demasiado inteligentes para ser reales. La primera parece sacada del futuro. En algunos supermercados de Japón, existen escáneres de aguacates. Solo colocas el aguacate en la máquina, y en segundos te dice qué tan maduro está y hasta cuántos días faltan para que esté perfecto para comer. Sí, adiós a cortar aguacates duros o pasados. La segunda es igual de loca. Japón creó engrapadoras sin grapas. En vez de usar metal, la máquina dobla el papel de una forma especial y lo deja unido automáticamente, sin grapas, sin basura y sin riesgo de pincharte los dedos. Pero la tercera, honestamente parece irreal. Antes de mostrarla, responde rápido. ¿Cuánto tiempo quieres que viva tu mamá? Reloj de arena 1 segundo, ignora el vídeo. Corazón rojo 100 años. Si alguna vez ves estas extrañas bolitas rosadas cerca del agua, no las toques todavía, porque lo que parecen y lo que realmente son, es totalmente diferente. Pero antes de explicar, mira esto, cuando esta chica estaba a punto de subir al elefante para dar un paseo, ocurrió algo que nadie esperaba. Elefante. Al principio parecía un momento normal, pero de repente, el elefante hizo algo increíble. Levantó una pata con muchísimo cuidado, casi como si entendiera exactamente lo que debía hacer, y ayudó a la chica a subir suavemente sobre su espalda, como si fuera una persona. Pero eso no fue lo más sorprendente. Sin darse cuenta, la chica dejó caer su bastón en el suelo. Y mira esto, estas chicas querían tener el pelo corto, pero había un problema. Tijeras negras. Tenían miedo de su mamá, así que cortar su cabello no era una opción. Pero entonces encontraron un truco tan inteligente que parece imposible. En lugar de cortar ni un solo centímetro de pelo, decidieron crear un falso corte de cabello. Primero, tomaron una tela o pañuelo suave, luego lo ataron en las puntas del cabello, como si marcaran el final del corte. Después, comenzaron a enrollar. Mira esto, una chica llamada Nicole vivió una situación completamente desesperante. Cuando llegó a la estación, descubrió algo que le heló la sangre. El tren estaba a punto de salir. Sin pensarlo, empezó a correr con todas sus fuerzas para alcanzarlo. Pero por más que lo intentó, el tren se fue justo delante de sus ojos. El problema era mucho peor de lo que parecía. Su examen empezaba en solo 30 minutos. En ese momento, Nicole no se detuvo ni un segundo. Salió corriendo de la estación. Tomó sus... Cuando esta niña fue víctima de bullying en la escuela, cara pensativa, regresó a casa llorando, sin poder entender por qué la habían tratado así. Pero lo que hizo su padre después, mostró lo que realmente significa ser un buen papá. En lugar de solo consolarla con palabras vacías, decidió enseñarle algo más importante, como defenderse sin perder su dignidad. Te voy a mostrar algo paso a paso, le dijo con calma. Y juntos, esta chica sufría bullying todos los días por el color de sus dientes. Cara pensativa. Sus compañeros se reían de ella constantemente y la llamaban cosas horribles, solo por su sonrisa. Cansada de ser el blanco de las burlas, decidió hacer algo para cambiarlo de una vez por todas. Compró un corrector de blanqueamiento dental de uso intensivo, de color púrpura, prometiendo resultados rápidos. Pero en su desesperación por ver cambios inmediatos, cometió un error peligroso. En lugar de seguir las instrucciones correctamente, empezó a aplicarlo una y otra vez, capa tras capa, pensando que así funcionaría más rápido. Llegó hasta el punto de aplicarlo decenas de veces seguidas, y de repente sintió un dolor agudo en la boca. Su expresión cambió por completo, se podía ver el pánico en sus ojos, y cuando finalmente escupió el gel, ocurrió algo totalmente inesperado. Cuando esta chica se acercó al pozo sagrado, ocurrió algo inexplicable. Destellos. No era un pozo normal. Según la leyenda, solo las personas con el corazón puro y bendecidas por Dios podían ver algo en su interior. Con curiosidad, se inclinó lentamente y miró hacia el agua, y en ese momento, vio algo imposible. No solo vio su presente, también vio fragmentos de su pasado, y visiones. Este padre de 3 hijos rompió accidentalmente una pared dentro de su casa, y en lugar de simplemente repararla como cualquiera haría, decidió convertir ese error en algo absolutamente increíble. Tomó una sierra eléctrica y abrió un gran agujero justo donde estaba el daño. Los niños lo miraban sin entender nada, completamente confundidos, sin saber qué estaba planeando. Pero eso era solo el comienzo. Luego hizo otro corte idéntico en la pared del otro lado, en la habitación contigua, creando una conexión directa entre ambos espacios. Con mucho cuidado, reforzó los bordes con estructuras de madera gruesa para hacerlo seguro y estable. Y lo que nadie esperaba, era lo que venía. Esta familia fue criticada solo por creer en Jesús. Cruz, recibían comentarios y miradas constantes por su fe. Pero en lugar de esconderse o callar, decidieron hacer algo completamente diferente. Eligieron mostrar al mundo, sin miedo, cuánto aman a Dios. Y comenzaron un proyecto muy especial, construir un árbol de Navidad totalmente diferente a todos los demás. Al principio parecía algo simple, casi normal, pero poco a poco, con cada detalle añadido. El resultado, el chef estaba a punto de preparar una rana, cara de rana. La pequeña rana se resistía con todas sus fuerzas, emitiendo sonidos desesperados, mientras alrededor
alrededor se veían otras ranas ya sin vida. La escena era demasiado para una chica que estaba observando. No pudo soportarlo más y comenzó a suplicar al chef que la dejara ir. Después de unos segundos de tensión, el chef finalmente cedió. La chica tomó a la rana con cuidado y la llevó hasta el agua, liberándola lentamente. Pero ocurrió algo extraño. La rana no nadó inmediatamente. Se quedó flotando, inmóvil, girando lenta. Cuando este pequeño gorila estaba jugando en el zoológico, accidentalmente se cayó al suelo, y como un bebé humano, se quedó unos segundos en silencio antes de empezar a llorar. Pero en el momento en que su mamá lo vio triste, corrió rápidamente hacia él, se acercó con calma, y lo abrazó para consolarlo. Dejó que el pequeño se calmara y se limpiara las lágrimas. Esta chica se disfrazó como un enorme regalo misterioso, solo para sorprender a su novio. Pero justo cuando iba a asustarlo, algo inesperado pasó. Un compañero de trabajo de su novio entró con su novia, y ella quiso desaparecer en ese momento. Cuando su novio abrió la puerta, se quedó congelado por un segundo, luego la levantó en brazos, y la llevó directo a la habitación. Después del momento incómodo, ella se quitó la peluca, se desmaquilló y se miró al espejo. Se detuvo un instante, y volvió a maquillarse otra vez. Y mientras Aesop's Pet se colgaba del borde de un rascacielos, algo inesperado pasó. Su zapatilla se le salió del pie, y cayó directo a la calle. Cuando volvió a bajar, empezó a buscarla inmediatamente, pero ya era demasiado tarde. Los niños que estaban viendo el estreno ya la habían recogido, y desapareció sin dejar rastro. Sin embargo, un fan leal que vio todo en vivo decidió actuar. Corrió a la tienda más cercana sin perder tiempo, mientras Aesop's Pet se colgaba del borde de un rascacielos, en plena grabación en vivo. Todo parecía un momento extremo más de su estreno, pero entonces ocurrió algo inesperado. Una de sus zapatillas se le salió del pie, y cayó directamente a la calle. Cuando volvió a bajar al suelo, empezó a buscarla de inmediato, pero ya era demasiado tarde. Los niños que estaban viendo la transmisión, después de que esta profesora notara un teléfono olvidado sobre su escritorio, intentó averiguar qué estudiante lo había dejado allí, pero lo que descubrió la dejó completamente sin palabras. Un alumno dejó este teléfono en mi mesa, y lo primero que voy a hacer es intentar encontrar a su dueño. Empiezo a revisarlo con cuidado. Hay unas fotos en la funda, pero no las voy a mostrar. Pero no tengo a este alumno en mi clase, así que me pregunto, ¿de quién es este teléfono? Cuando miro la pantalla de inicio, me quedo en soy yo. No sé cuándo se tomó esta foto, pero soy yo. Y luego otra foto mía, y otra vez, otra foto mía. Pero lo que pasó, este bebé nació ciego, y durante años vivió en completa oscuridad, sin saber cómo era el mundo, ni cómo eran los rostros que lo rodeaban, hasta que un día llegó el momento que lo cambiaría todo. Por fin iba a recibir sus lentes especiales. El doctor se acercó con cuidado, y colocó las gafas sobre su rostro. Estos dos hermanos hicieron un trato. Si lograban completar un truco imposible de ping pong con 2 vasos, recibirían una videollamada de su ídolo del fútbol. El reto era simple solo en teoría. Uno tenía que hacer rebotar la pelota de ping pong directo dentro de un vaso colgante, pero en el momento en que la pelota entraba, el vaso empezaba a bajar lentamente. Mientras caía, el otro hermano tenía que deslizar otro vaso, y colocarlo justo en la posición perfecta. Si se movía, este pájaro extremadamente voraz es capaz de intentar comerse cualquier cosa que tenga delante. Ahora mismo incluso sujeta a un patito con su enorme pico. Y aunque parezca increíble, no es un depredador típico, es un pelícano. Un ave que normalmente se alimenta de peces. Pero cuando el hambre es extrema, su comportamiento cambia. Durante la Guerra Fría, algunos soldados soviéticos idearon una táctica muy inusual. Construían muñecos de nieve al borde de la carretera y se escondían dentro con pequeñas armas. La idea era simple, esperar a que las patrullas en jeep estadounidenses se detuvieran a inspeccionarlos. Pero eso nunca ocurrió. Los conductores, desconfiados, no paraban. Simplemente aceleraban y arrollaban los muñecos de nieve sin pensarlo. Lo que parecía una emboscada perfecta Esta madre se quedó completamente en shock al ver lo que su hija había dibujado. No era un dibujo cualquiera, era algo mucho más inquietante. La niña había representado un cuchillo con un mensaje que preocupó a su madre de inmediato. Según la pequeña, ese dibujo no era solo una When a glass door falls down, it don't break bad when a mare falls on it. It breaks likewise. When a horse kicks this glass, it don't break bad when it falls down. It shatters. The reason is that when glass falls flat, the force spreads over the entire area. But when it's hit with hammer, all the pressure is applied to a very small area, causing it to shatter. But now it fall on the heads of those who do not like and subscribe. Todos pensaban que este joven ciclista iba a tener una salida perfecta en la carrera. Desde antes de que empezara, ya estaba completamente encendido de emoción. Mientras los demás corredores esperaban tranquilos detrás de la línea de salida, él no paraba de acelerar su moto una y otra vez. Se movía en el asiento, nervioso y lleno de energía, como si fuera a salir de... Si un piloto de MotoGP siente sed en plena carrera, ¿cómo consigue beber agua? Y no pueden simplemente parar en boxes a tomar un descanso. Durante la carrera van a toda velocidad durante muchos minutos seguidos, sin pausas. Y además, dentro del traje, la temperatura es extremadamente alta, lo que hace que la deshidratación sea inevitable. Por eso,
Muchos pilotos llevan un pequeño sistema de hidratación integrado dentro del mono, con una bolsa de agua y un tubo para beber mientras conducen. Pero lo curioso, ¿por qué este hombre siempre golpea la puerta antes de abrir un congelador de morgue? Cuando claramente nadie dentro puede responder. Lo curioso es que no es el único. Todos los trabajadores lo hacen. Muchos creen que es por respeto a los fallecidos. Pero la verdadera razón es más psicológica. Trabajar cada día con cuerpos sin vida cambia la mente poco a poco. Esta pequeña niña recibió un regalo muy especial. Un osito de peluche azul, pero había algo que llamaba mucho la atención, solo tenía una pierna. Muchas personas no entendían por qué estaba hecho así, hasta que descubrieron la historia detrás. Y todo cambió por completo. El osito había sido creado a partir de la ropa de su abuelo, que había fallecido unos meses antes. Antes de partir, su abuelo había pasado por una enfermedad muy fuerte que terminó en la amputación de una de sus piernas. La niña lo quería muchísimo y lo extrañaba cada día. Por eso, sus padres decidieron. Esta madre cometió un error muy simple, pero estuvo a punto de arruinar el cumpleaños de su hijo. Sin darse cuenta, compró un pastel con el logo del equipo de fútbol equivocado. En cuanto el niño vio la tarta, su expresión cambió por completo. Se molestó tanto que casi se va, pensando que su día especial ya estaba arruinado. Pero justo en ese momento, su padre lo detuvo, y sin que nadie lo esperara, encendió la parte superior del pastel con fuego. Al principio todos pensaron que había 3 momentos en los que cantantes famosas simplemente no pudieron actuar sin romper el personaje. Empezando en Hannah Montana, donde en pleno rodaje hubo un problema inesperado con insectos en el set. Durante una escena, Taylor Swift sintió algo moverse cerca de su micrófono, y pensó inmediatamente que era un insecto bajando por su ropa. Entró en pánico en plena grabación y terminó rompiendo el personaje por completo. Cuando este piloto perdió el control y su camión terminó volcado durante la competencia, todo parecía que iba a terminar de la peor manera posible. El vehículo quedó boca abajo, atrapado en el lodo, y por un instante todos los espectadores se quedaron en shock. Nadie reaccionaba, como si nadie quisiera ensuciarse o arriesgarse a entrar en el barro profundo. El silencio era tan incómodo como la escena, pero de repente, mientras este barbero le cortaba el cabello a una mujer, algo inesperado ocurrió dentro de la peluquería. Uno por uno, todos los barberos del local empezaron a hacer lo mismo, se raparon la cabeza por completo. La historia era más profunda de lo que parecía. La mujer acababa de recibir la noticia más dura de su vida. Tenía cáncer. Por eso había entrado a la barbería, lista para raparse el cabello antes de... Esta abuela tenía 90 años, y le encantaban las bebidas frías. Un día quedaba muy poco en la botella, así que decidió servirle más a su nieto, y quedarse con menos para ella. Su nieto lo notó al instante, sin pensarlo, intercambió los vasos con ella. Quería que su abuela disfrutara más. Al ver ese gesto de amor, ella le dio un beso en la frente. Este video se volvió viral en todo internet, cuando un hombre decidió acostarse frente a un elefante muy inteligente, y fingir que estaba dormido. Al principio, el elefante se acercó con curiosidad. Con su trompa, tocaba suavemente la pierna del hombre, como si intentara entender qué estaba pasando. Pero esta niña pequeña fue sola a la playa, y escribió un número misterioso en la arena. Pero de repente, una gran ola llegó rompiendo con fuerza, y lo borró por completo. La niña se quedó mirando el mar en silencio, como si el océano hubiera querido borrar su pasado. Por un momento, parecía triste, y estaba a punto de levantarse e irse. Pero entonces tuvo una idea inesperada. Esperó a que la marea volviera a bajar, y cuando la arena quedó libre otra vez, escribió algo que nadie esperaba. Te lo voy a mostrar. Pero primero, ¿cuántos años quieres que vivan tus padres? 24 horas. Ignora este video. 100 años. Deja un like. 500 años. Deja un corazón en los comentarios. 1000 años. Suscríbete y comparte. Infinito años. Haz todo lo anterior. Ahora veremos quién... Esta niña pequeña perdió una de sus piernas en un accidente de coche, pero nunca perdió su valentía ni su amor por la vida. Un día decidió quitarse su prótesis y mostrar con total seguridad cómo se la vuelve a colocar. Primero el calcetín, luego la funda protectora. Aunque le costó un poco de esfuerzo, poco a poco logró ajustarla correctamente. Después colocó la pierna No rompas la ventana. El padre le advirtió a su hijo menor que no golpeara el vidrio del coche, pero siendo el más pequeño, la curiosidad pudo más, y lo hizo igual. De repente, el cristal se rompió. El niño se quedó paralizado, lleno de miedo. Oh no, pero lo que pasó después sorprendió a todos. El padre, en lugar de enfadarse como todos esperaban, reaccionó de una forma completamente inesperada. Te lo voy a mostrar. Pero primero, si es tu primera vez en un taxi, no elijas el asiento sin pensar, porque podrías acabar en una situación incómoda. La mayoría de personas elige el asiento delantero. Al principio parece buena idea. Puedes hablar con el conductor y todo se siente más amistoso, pero cuando la conversación se acaba, el silencio se vuelve incómodo rápidamente. Otros bromean con ir en el maletero. Dicen que es tranquilo y cómodo, pero en realidad casi no hay aire, y puede volverse una pesadilla en segundos. Entonces, ¿dónde deberías sentarte realmente? Te lo voy a decir. Pero primero, si no quieres vivir una situación así, dale like, suscríbete. ¿Por qué
las personas con trenzas tipo cornrow a veces se golpean suavemente la cabeza? ¿No les duele? Pero antes de explicarlo, si tienes cabello, dale like y suscríbete. Después de hacerse cornrows, el cuero cabelludo suele quedar sensible e incluso con picazón, porque las trenzas están hechas muy apretadas. Y ese pequeño gesto de tocar o golpear la cabeza, en realidad ayuda a aliviar la incomodidad, reduce un poco el dolor. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los cocodrilos parecen llorar mientras devoran a sus presas? Mucha gente cree que es porque sienten pena o remordimiento por el animal que acaban de atrapar, pero eso es totalmente falso. La verdadera razón es mucho más sorprendente de lo que imaginas y muy pocas personas la conocen. Pero antes de explicarlo, si no eres un cocodrilo, deja like y suscríbete. Solo los humanos reales pueden hacerlo. Este cachorro recién nacido dejó a todos sorprendidos por algo totalmente inusual. Tenía una pequeña cola creciendo en su cabeza, como si fuera un pequeño unicornio. Al principio, su dueña se preocupó mucho, pensando que esa parte extra podría ser peligrosa para el cachorro tan pequeño, así que decidió llevarlo al veterinario. El veterinario lo revisó con cuidado y recomendó esperar antes de hacer cualquier intervención. Pero con el paso de los días, algo extraño empezó a cambiar. Mientras lo alimentaba, la dueña notó que la punta de esa pequeña cola se había vuelto completamente negra. Cuando el cachorro cumplió 2 meses, esa parte... ¿Alguna vez te has preguntado por qué babeamos mientras dormimos? Si en realidad no estamos comiendo nada. Pero antes de explicarlo, si alguna vez te ha pasado, deja like y suscríbete. Ahora sí, babea durante el sueño es completamente normal, especialmente si duermes de lado o con la boca ligeramente abierta. Cuando dormimos, nuestro cuerpo entra en un estado de máxima relajación. No solo se relaja la mente, también los músculos del rostro y de la boca, incluyendo los que normalmente... Esta chica se dio cuenta de que llegaba tarde al trabajo y salió corriendo de casa. Pero en cuanto llegó a la puerta, recordó que había olvidado su teléfono y tuvo que volver rápidamente. Al entrar de nuevo, encontró unos documentos importantes que también necesitaba llevar, algo que casi había pasado por alto. Cuando bajó otra vez, no había ningún coche disponible, así que terminó aceptando un viaje con un desconocido que iba en la misma dirección. Más tarde, ya en su trabajo, intentó subir al ascensor, pero estaba tan lleno que no pudo entrar. Aunque en ese momento se frustró, esa pequeña situación hizo que, de alguna forma, terminara llegando a tiempo. Pero lo más inesperado aún estaba por venir. Al volver a casa, un repartidor llegó con comida que ella nunca había pedido. Antes de continuar, ¿a quién pertenece tu? Si alguna vez ocurriera una explosión nuclear cerca de ti, no cometas el error de esconderte dentro de un refrigerador o en una furgoneta de carga. Mucha gente piensa que el metal puede protegerlos, pero en realidad la onda de choque puede convertir esos objetos en trampas mortales. Otros creen que cualquier espacio cerrado es seguro, pero las estructuras de metal delgado pueden colapsar fácilmente con la presión del impacto. Entonces, ¿qué deberías hacer realmente? Pero antes de seguir, si no quieres verte nunca en una situación así, deja like, suscríbete, comenta un corazón y comparte esto rápido. 3 bicicletas de lujo tan raras que probablemente nunca hayas visto algo igual. Y la última es tan extrema que parece imposible de montar. Empecemos. Número 1. Esta bicicleta tiene un diseño trasero totalmente diferente a lo normal. Se conduce en una posición completamente reclinada, casi como si estuvieras tumbado mientras pedaleas. Se ve cómoda, pero controlarla de verdad requiere mucha habilidad. Número 2. Esta bicicleta parece pequeña e inofensiva, pero es todo lo contrario. Este abuelo odiaba completamente a los gatos. Pero todo cambió el día que su hija llevó a casa un pequeño gatito. El gatito no se separaba de él ni un segundo. Lo seguía a todas partes como si ya le perteneciera, intentando evitarlo. Si tu jefe alguna vez te dice que limpies un camión hormigonera por dentro, quizá deberías pensártelo 2 veces, porque lo que parece un trabajo sencillo, en realidad puede ser mucho más peligroso de lo que imaginas. Mucha gente cree que solo es lavarlo y ya, pero no funciona así, aunque el cemento se haya vaciado. En el momento en que este chico tuvo que elegir si su equipo iba a descansar o a entrenar más duro, no tenía ni idea de que estaba a punto de tomar una de las decisiones más traicioneras sin saberlo, porque en cuanto eligió el papel con el croissant y el té, todo su equipo pensó que por fin iban a tener el descanso que llevaban tanto tiempo esperando. Esta mamá grababa todos los días el momento en que iba a recoger a su bebé a la guardería. Con el tiempo, algo muy especial empezó a ocurrir. Cada vez que el niño la veía, era él quien la saludaba primero. Hi, hi. Y su sonrisa era tan pura y brillante que borraba todo el cansancio de su madre en segundos. Esa rutina se convirtió en su recuerdo más valioso. Incluso en su cumpleaños, ella lo cargaba en brazos mientras grababa, sabiendo que ese momento no duraría para siempre, porque el tiempo pasó muy rápido. Su hijo creció año tras año, volviéndose más... Papá, espera, ¿por qué estás cortando el arete de mamá? Hoy quiero transformarlo en algo especial, pero mamá siempre lo usa. Por eso mismo, quiero que este recuerdo dure para siempre. ¿De verdad puedes hacer un anillo con algo tan pequeño? Cuando algo se hace con amor, incluso lo pequeño se vuelve invaluable. Mientras el padre trabajaba con cuidado, la niña lo miraba en silencio. Papá,
Trabajas tanto en tus vídeos, ¿por qué casi nadie te apoya? No pasa nada. A veces el esfuerzo tarda. Solo faltaba una semana para el cumpleaños del hermano de esta chica. Y ella decidió hacerle un regalo muy especial, una manta tejida de Spider-Man. Al principio parecía una idea bonita. Algo hecho a mano con cariño. Pero muy pronto se dio cuenta de la realidad. En un día entero, apenas lograba avanzar una pequeña parte del tejido. Los días pasaban y el progreso era mucho más lento de lo que imaginaba. Para cuando llegó el cuarto y quinto día, solo la mitad del rostro de Spider-Man estaba terminada. Eso empezó a ponerla nerviosa. Este niño estaba muy triste después de mudarse a otro estado. Extrañaba tanto a sus amigos que sentía que había perdido su mundo. Un día su mamá lo sorprendió llevándolo de vuelta a su antigua escuela. Cuando entró al salón, sus amigos no podían creerlo. Todos corrieron a abrazarlo. Esta niña pequeña perdió a su papá hace 3 años. Así que cuando su escuela anunció el baile de padre e hija, ella no sabía con quién podría ir. Era un momento que le dolía imaginar. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El prometido de su hermana apareció vestido con un traje elegante. Momentos en los que Michael Jackson no pudo contener la risa. Empezando cuando algunos fans intentaron imitar sus icónicos pasos de baile. Uno de ellos incluso se atrevió a hacer su famoso movimiento en el escenario. Y el verdadero Michael, al verlo, terminó riéndose sin parar, completamente sorprendido por la imitación. En otra ocasión, cuando lo presentaron ante el público, todos pedían, el verdadero Michael, por favor adelante. Y entre risas y bromas, la situación se volvió aún más caótica cuando varios niños comenzaron a empujarlo hacia una piscina. Michael, empapado y divertido, solo podía reír mientras intentaba mantener la calma. Este centro comercial nunca ha sido robado. Y la razón es bastante inesperada. El dueño mantiene un perro enorme como sistema de seguridad. Al principio, muchas personas no creían esta historia. Hasta que un día, un niño notó algo extraño, la oreja del perro se movió. Esta pequeña niña había ido a reencontrarse con su padre después de muchos días sin verlo. Pero al llegar al lugar, vio a muchos soldados corriendo en formación, todos vestidos igual y moviéndose rápidamente. Entre tanto movimiento y uniformes similares, le resultó imposible reconocer a su papá. Esta familia estaba abriendo sus regalos de Navidad, cuando el padre decidió que el perro también merecía uno. El perro, al principio algo confundido, pronto se emocionó y empezó a abrir el regalo con la boca, cada vez más impaciente. En cuanto vio algo azul dentro, se puso aún más El conserje de la escuela no pudo contener las lágrimas cuando vio a todos los estudiantes bloqueando la salida del colegio. Durante años, llegaba antes del amanecer para limpiar cada aula mientras el edificio aún estaba vacío. Casi nadie se detenía a saludarlo. Pero él siempre recordaba los nombres de los alumnos y les regalaba una sonrisa cada mañana. Era de esas personas que trabajan en silencio, sin esperar reconocimiento. Hasta que este carnicero nunca imaginó que volvería a vivir algo así. En 2018, un gato callejero hambriento entró en su tienda pidiendo comida. Conmovido, el dueño decidió alimentarlo con un poco de carne fresca. Con el tiempo, aquel pequeño gato se volvió su compañero inseparable. Pero su historia terminó demasiado pronto cuando el gato, este padre literalmente prendió fuego la parte superior de la tarta de cumpleaños de su hijo para calmarlo. Todo empezó cuando la madre hizo una broma inesperada. Sacó un pastel con el logo del equipo de fútbol equivocado. Al verlo, el niño se enfadó muchísimo y empezó a llorar sin parar. Estaba completamente indignado porque no era su equipo favorito.